La cultura pop ha tenido muchas divas de la música a lo largo de su historia, pero una que ha marcado esta nueva generación es Ariana Grande. Alabada por sus grandes temas y su técnica vocal, la hemos visto transformarse de una actriz juvenil a una de las cantantes más importantes de la actualidad. Ariana ha cosechado récords, éxitos y ventas, creando un imperio con una base de fans que le han ayudado a conseguir estos logros, a la par de su gran voz. Sin duda, la palabra fracaso no está en su vocabulario, y con ello, el impacto que dio en la industria con sus 3 últimos discos. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Ariana Grande y su camino al éxito. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para ver más vídeos sobre este mundo musical. Ahora sí, comencemos. Ariana Grande tiene una conexión cercana con la música, incluso desde que era pequeña. Ella se enamoró del canto gracias a sus mayores influencias, como lo fueron Whitney Houston y Mariah Carey. Además, la mismísima Gloria Estefan se sorprendió por la increíble voz que poseía, y le dijo que jamás dejara la música, porque estaba destinada para esto. Podíamos ver el descomunal talento que deslumbraba siendo una niña, no solo en el canto, sino también en la actuación, protagonizando obras de teatro como lo fueron El Mago de Oz, La Bella y la Bestia y Annie. Llevándola a la pequeña pantalla en su papel de la adorable Kat en la serie de Nickelodeon Victorious. Por primera vez pudimos conocer a Ariana Grande. En la serie, Ariana no tenía un papel protagónico, pero sí era una de las más importantes. Además de que el público se daba cuenta del potencial vocal que poseía, ganando consigo una pequeña fan base. Aunque le encantaba actuar, el gran sueño del artista era convertirse en una cantante pop. Después de terminar la primera temporada, Ariana, mediante su canal de YouTube, publicó diferentes covers de artistas que admiraba. A different dimension. You open my eyes, and I'm ready to go. Lead me into the light. En pleno 2011, el sello Republic Records vio uno de sus vídeos y, enamorados de su voz, firmaron un contrato para poder impulsar su carrera como solista. Put Your Hearts Up fue su sencillo debut en el mercado americano. El tema incorporó la fórmula de pop comercial. Además, se podía ver la intención de explotar la imagen de chica inocente y adorable que se ganó en Victorious. Parecía más una canción del personaje de Kat que de la propia Ariana. Encima se podía ver la caracterización del mismo, como el color del pelo y las expresiones. Ella misma confesó que en realidad odiaba la canción y el vídeo musical que la acompañaba, describiéndolo como el peor momento de su vida. Estaba claro que este single debut se lanzó para satisfacer a aquella audiencia que había ganado en la serie. No obstante, no era el tipo de sonido y género que quería hacer la cantante, siendo este Bubblegum Pop, variante del pop para atraer a los niños y preadolescentes. Pero la cosa cambiaría con The Way, en colaboración del rapero Mac Miller, un tema alejado a lo que fue Put Your Hearts Up, una letra seductora con algunas intuiciones sexuales, con toques de R&B y el pop urbano de los 90, género con el que creció, y por donde enfocaría la mayor parte de su carrera, siendo su carta de presentación junto a su primer álbum de estudio, Yours Truly. Fue asimismo el comienzo de la comparación de la voz de Ariana con la de Mariah Carey. La cantante, aparte de promocionar su primer disco, protagonizaba el spin-off de Sammy Cat, donde ya había alcanzado el estatus de ídola adolescente. Este factor ayudó al rendimiento tanto de su primer single, alcanzando el top 10 del Billboard Hot 100, como al del álbum, llegando a la cima del Billboard 200, siendo el primer número 1 de Grande. Pero lo que catapultó la carrera del artista iba a ser su consagrado segundo álbum de estudio, My Everything, empezando con uno de los singles más recordados y nostálgicos de aquella época dorada del pop, Problem. El tema nos introducía a una Ariana diferente a su primer trabajo, y además de la controversia de este cambio, pasando de una niña adorable a una chica pop más sensual a la vez que madura, optando por un sonido más comercial y dejando sus característicos sonidos de los 90. Su imagen de por sí había cambiado, visto en la portada del primer sencillo, con un nuevo estilo que había conquistado a miles de fans alrededor del mundo, y optando por su característica cola de caballo. Aunque el público aún la veía como una estrella infantil, Ariana a partir de este álbum iba a borrar poco a poco esta imagen de la mente de las personas.
La artista consiguió consecutivamente su segundo número 1 en Billboard 200, acompañado de los grandes éxitos que fueron Problem, llegando al puesto número 2 en el Hot 100, siendo todo un smash hit. Los siguientes singles fueron igual de exitosos, un año donde la cantante no paró de sonar en las radios. Break Free, tocando el top 5, Love Me Harder, el top 10 y el icónico tema de Bam Bam, acompañada de Jessie J y Nicki Minaj, alcanzó el puesto número 3, poniendo a la artista como la segunda cantante femenina detrás de Adele en lograr poner 3 temas en el top 10 de dicha lista. Estas canciones incorporaron el triunfo de Ariana en la industria musical, siendo toda una sensación y la joven promesa del pop. El álbum es uno de los más importantes de su carrera, pero también un disco que escondía una estrategia comercial. Como podemos ver, Ariana Grande tiene un número enorme de colaboraciones dentro del proyecto discográfico, y entre ellos, artistas que estaban en la cúspide en aquellos años, como Iggy Azalea, The Weeknd y el DJ Zedd. Esta estrategia se utilizó para poder expandir su fanbase, pasando a un público adolescente. Aún así, sus canciones en solitario ganaron una buena recepción y excelentes críticas, donde el último single, One Last Time, llegó al puesto número 13 en el Hot 100 de Billboard. Este gran éxito global dio como resultado su primera gira mundial, The Honeymoon Tour. Ariana ya tenía un paso en el mundo del pop, y esto solo era el comienzo de su reinado. La cantante entre 2013 y 2015 publicó 2 EPs navideños, donde en Christmas and Chill explora un tipo de música diferente a las baladas pop por las cuales era conocida. Más adelante, esta experimentación del sonido ayudó en gran medida a su carrera. Con la pista Focus, se empezó a notar esta imagen del artista que conocemos hoy en día, toda una diva del pop, y el inicio de su aclamado tercer disco, Dangerous Woman, el lado más oscuro y sensual del artista, dejando en el olvido aquella faceta infantil e inocente que una vez conocimos. Este álbum, considerado como el mejor de su carrera, continuaba con la fórmula comercial que utilizó en My Everything. Ella misma sabía que funcionaba, y como resultado conseguiría algún que otro hit. El álbum fue el primero en romper la racha de números 1 en el Billboard 200, alcanzando el puesto 2. Aunque tuvo una gran crítica y recepción del público, sus singles iban bajando en los charts más importantes. Dangerous Woman y Side to Side tocaron el top 10, mientras que Into You y Everyday consiguieron el top 15 y el 60, uno de sus picos más bajos desde su álbum debut. Mas los primeros sencillos mantuvieron la popularidad del artista y el reconocimiento en la industria del pop. Justo en esos momentos, Ariana estaba saliendo con el rapero Mac Miller, figura que sería importante en su vida más adelante y que marcaría un antes y un después en su carrera. Pero antes, el tour que cambió su vida, Dangerous Woman Tour. En mayo del 2017, en Manchester, Reino Unido, se produjo una explosión en la parte exterior del estadio donde Ariana Grande presentaba su tercera gira. Al poco rato, oficiales de policía y ambulancias llegaron al lugar para ayudar a todas las víctimas que dejó la tragedia, dejando a más de 116 heridos y 22 muertos. De vivir una de las mejores experiencias de sus vidas, como ver a su ídola, pasaron a la más horrible. Esto traumatizó a la cantante, cancelando la gira y dando el luto a todas las víctimas y a sus fans. Pero Ariana decidió cambiar esta tragedia en un concierto benéfico lleno de esperanza, naciendo así One Love Manchester. Muchas celebridades se unieron a la causa, formando un espectáculo de amor y paz. Ariana Grande, gracias a su humildad, mensaje de unidad y gran corazón, fue apoyada por gran parte del público general, admirados por la valentía de la cantante, siendo uno de los picos más grandes en su carrera, como un artista capaz de unir a las personas en tiempos oscuros, convirtiendo tragedias en música inspiradora. La magnitud que tuvo el show en escala global fue apoteósica, siendo el titular en todas las portadas más importantes. Estaba claro que Ariana Grande no iba a ser la misma después de esto. No Tears Left to Cry fue el regreso más esperado de la cantante floridiana, llena de positivismo en un tema que explica la superación del atentado. Ariana no solo nos sorprendía con esta nueva estética en su imagen, sino también en el estilo musical que iba a formar a partir de ese momento. Sweetener volvió a la cantante a la cima del Billboard 200. Las pistas del disco hablaban de temas más profundos como la sexualidad femenina, el caso de God is a Woman, o de los traumas y ansiedad que padecía, como Breathe. Los críticos elogiaron la capacidad vocal, la madurez de Grande presente en las canciones y su estilo más hip hop. Y es que Ariana se había apartado de la balada pop comercial que hacía lucir su voz y se había pasado a un rango vocal más suave, casi hablado, oído anteriormente en su EP navideño.
El triunfo con este disco se debe al descomunal hype del público en ver el siguiente trabajo de la cantante después del atentado, donde implica también el acercamiento a las generaciones jóvenes, con temas que abarcaban esta lucha de la libertad, superación y empoderamiento. Ariana Grande supo cómo utilizar una de las armas más importantes en la actualidad, las redes sociales. El acercamiento a sus fanáticos hicieron que la cantante ganara millones de seguidores, que ayudaron al gran rendimiento y popularidad del álbum, y con ello ganando por fin su primer Grammy en Mejor Álbum Pop Vocal. Los singles fueron verdaderos hits, llegando a buenas posiciones en la lista de Billboard Hot 100. No obstante, otra triste noticia cambiaría su carrera para siempre: la muerte de su exnovio Mac Miller. Ariana y Mac Miller habían roto un tiempo antes de sacar Sweetener. Aunque las razones nunca salieron a la luz, Ariana reconoció lo difícil que era la situación en su relación, por culpa de la adicción a las drogas de su ex. Luego, Ariana estaría saliendo con el comediante Pete Davidson, llegando a comprometerse solo unos meses después. El nuevo disco de la cantante traspasaba esta felicidad que ella ahora sentía con su nuevo amor, algo que Mac no pudo soportar ver. Mac Miller fue encontrado en su apartamento muerto por culpa de una sobredosis de droga. Su fallecimiento fue un shock para el resto del mundo. Incluso yo, que no era fanático de su música, tuve un gran dolor por su vida, pero lo primero que hice fue buscar si Ariana Grande se había pronunciado ante la situación. Sin embargo, lo único que encontré fueron miles de artículos o comentarios donde le echaban toda la culpa a la cantante. Las redes sociales se incendiaron, con mensajes mixtos de odio y condolencia para Ariana. Pero la artista hizo lo mejor que sabía hacer: coger todas las críticas y el dolor para darle la vuelta y conseguir grandes hits. Después de un tiempo de luto, Ariana rompió su compromiso con Pete Davidson y con ello la canción que le llevó al éxito absoluto, Thank You Next. El tema se convirtió en su primer número 1 en la lista de Hot 100 de Billboard, siendo certificado platino en los Estados Unidos, y el vídeo musical rompió el récord de los más vistos en 24 horas. En Spotify, la canción se convirtió en la más rápida en alcanzar 100 millones de reproducciones en 11 días, y la pista más transmitida por una artista femenina en un periodo de 24 horas, con 9,6 millones de reproducciones, antes de ser superada por su segundo sencillo, Seven Rings, con casi 15 millones, el cual consagró el segundo número 1 para Ariana Grande. La artista con este nuevo álbum, Thank You Next, número 1 en Billboard 200, abarcaba este lado más interno de su vida, donde lucha contra el dolor del pasado, sin dejar aparte su lado más sensual y provocativo. Ariana no se deja vencer por la pena y crea un disco lleno de personalidad propia, donde también presume todos los lujos y deseos que tiene. La cantante ya era conocida para ese entonces, pero este disco fue el gran impacto que hizo que su nombre quedara guardado en la historia de la música, como una de las grandes divas del pop. Simplemente fue la era donde comenzó a romper récords, como posicionar 3 canciones de un mismo álbum en el top 3 de la lista más importante de Estados Unidos, hazaña que solo habían logrado los Beatles. Todos sabemos que Ariana Grande, sin la necesidad de los escándalos y la desgracia, podría haber logrado el gran triunfo que posee en la actualidad. No obstante, no hay que negar que el fallecimiento de Mac Miller fue el empujón que hizo que la carrera de la cantante tocara la cima donde se encuentra ahora, el último esfuerzo del ángel que la apoyó incluso después de muerto. Sin olvidar a la persona que le ha brindado la gran magnitud de promoción a su imagen, el manager Scooter Braun. A lo largo de los 3 últimos años, Ariana ha ido sacando material que ha sido éxito tras éxito. El poder que trae consigo para convertir una canción en un hit mundial y número 1 es indiscutible. Durante su carrera ha ido formando una gran fan base, a su vez de una imagen y sonido llamativo y distinguible para el público general. Esto ha hecho que temas como Boyfriend llegara al top 10 de las listas de Estados Unidos, y que en colaboración de grandes estrellas de la música consiguiera números 1 sin parar, como lo fueron Stuck With You con Justin Bieber y el fenómeno de Rain On Me con Lady Gaga, ganando su segundo Grammy, y el actual remix Save Your Tears a mano de The Weeknd. Su último álbum de estudio, Positions, marca esta trilogía del nuevo estilo de la cantante, y otro número 1 para la diva, un disco lleno de poder femenino y reivindicación sexual, algo que ya hablamos en mi video análisis del trabajo. Ariana explora más en profundidad esta temática sobre el sexo y el placer, mostrándonos este viaje junto a canciones tan personales como aquellas que aún luchan con los recuerdos del pasado, y la gran superación que tiene. La artista se ha convertido, llamada así por Billboard, en la reina de los debuts número 1, marcando en la cima del listado el primer sencillo, Positions, y el segundo entrando al top 3. Ariana ha conseguido el éxito gracias a sus fanáticos, que ella ha ido construyendo en su carrera,
en el tipo de música comercial que arrasa en los charts y en las radios, los tours de calidad que nos brinda, en la innovación de sus eras y por el gran esfuerzo que hace en sus proyectos musicales. Está claro que la gran victoria del artista se puede basar en muchas cosas que hemos visto a lo largo del vídeo. Pero ahora te toca a ti, en la caja de comentarios discutir y sin tirar hate, el por qué Ariana Grande se encuentra en la posición más alta de su carrera. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.